Bueno, gracias. Siempre es muy lindo estar en este curso. Así nos reencontramos todos los años y espero que el próximo sea presencial. Al menos en parte. Sí. Bueno, vamos a arrancar. Voy a hablar sobre la tipificación molecular y la clasificación de Trypanosoma cruzi. Como ustedes saben, a ver que no quiere, está lenta la... El Trypanosoma cruzi circula en la naturaleza en diferentes ciclos de transmisión. Por supuesto que más nos afecta es el ciclo doméstico, en el cual está involucrado el ser humano y todos los reservorios mamíferos domésticos y los vectores domésticos. Un ciclo peridoméstico que depende de las condiciones culturales, socioeconómicas de las poblaciones afectadas, donde también existe ciertos sobrelapamiento entre posibles especies de vectores y de reservorios que circulan y el ciclo silvestre, que puede ser totalmente independiente del ciclo doméstico o tener interrelaciones. En estas circunstancias, en este escenario, al existir una gran diversidad de reservorios mamíferos y de insectos vectores, también esto está acompañado en la coevolución con la gran diversidad de las cepas de Trypanosoma cruzi. Y esta diversidad genética de Trypanosoma cruzi hace que se considere a la especie como una especie heterogénea, que consiste en un pool de diferentes aislados, que cuando después se cultivan y se mantienen, se conocen como cepas o stocks, que circulan entre los diferentes hospederos mamíferos y los insectos vectores, los teratominos. Esta heterogeneidad de Trypanosoma cruzi ha sido estudiada por diferentes metodologías, ya sea biológicas, bioquímicas y moleculares. Y lo interesante para nosotros es que podría llegar a explicar la variabilidad que se observa en las manifestaciones clínicas y la severidad de la enfermedad de Chagas, y también en las diferencias geográficas en zonas endémicas que se observan en cuanto a la morbilidad de la enfermedad, en la mortalidad de los pacientes, en la respuesta de los pacientes a los tratamientos etiológicos, y también, por ejemplo, el riesgo de la transmisión materno-infantil. Para poder identificar esta diversidad genética del parásito, han existido en la historia diferentes marcadores. Los primeros han sido marcadores biológicos que permitió definir el parásito en diferentes biodemas, simplemente comparando entre diferentes aislados las curvas de crecimiento, su comportamiento en modelos experimentales, por ejemplo, el modelo experimental murino, ¿sí? Que se trabaja con ratones, que se ha trabajado mucho para poder caracterizar las cepas de Trypanosoma cruzi. También con marcadores bioquímicos. Los primeros han sido el estudio de polimorfismo de isoenzimas, que son enzimas del parásito que tienen diferente conformación pero una misma función, que dio lugar a la clasificación de Trypanosoma cruzi en diferentes isodemas, y esto después se modernizó con la técnica de electroforesis de multilocus enzimáticos. Posteriormente surgieron marcadores moleculares, por ejemplo, los marcadores moleculares basados en los perfiles de restricción de los minicírculos conocidos como esquizodemas de parásitos, y después a partir el desarrollo de los métodos de PCR, de amplificación génica, se empezaron a analizar otras regiones del genoma del parásito, como las regiones intergénicas que codifican para el Mirexom, para el Splice Leader, los genes que codifican para el ARN ribosomal 18S y 24S, y
otros genes, tanto de nucleares como de maxicírculos, han permitido también observar e identificar diferentes variantes genéticas de Trypanosoma cruzi. Hasta lo más, digamos, lo más reciente ha sido directamente plantear la secuenciación por multiplex de diferentes loci para poder identificar diferentes cepas. Y también existen marcadores inmunológicos que tienen que ver con la expresión antigénica de diferentes cepas. Existe en algunos como TCCA, que ya es tipo 1 y tipo 2, que es un método, digamos, inmunológico que permite hoy en día poder clasificar, aunque sean dos grupos grandes de parásitos. Ahora, como se puede ver acá, habiendo tantos diferentes criterios de clasificación, tantos diferentes marcadores, esto ha generado una gran confusión en toda la literatura de epidemiólogos moleculares que han trabajado con Trypanosoma cruzi, y fue necesario como un consenso, una nomenclatura consenso de clasificación del parásito, porque lo que algunos llamaban con un marcador A, otros llamaban B con otro marcador, y se trataba de lo mismo. Entonces, una serie de investigadores trabajando en el tema, habíamos propuesto, a partir de la primera clasificación en 1999 del parásito en dos grandes grupos, en el 2009 hubo una reunión especial en la ciudad de Búzios, en Brasil, donde yo tuve el placer de estar presente. Fueron 2 días arduos de discusión y de presentar diferentes trabajos con respecto a la variabilidad genética de Trypanosoma cruzi. Como pueden ver acá en la foto, que está Michael Miles, el doctor Tibeirán, Felipe Gula, la doctora Cingales, la doctora Andrade, que fue la pionera en la descripción de los biodemas de Trypanosoma cruzi, Andrea Macedo, muchos otros más. Acá está Carlos Renato, que es profesor de este curso también. Como digo, presentamos evidencias de diferente índole, con diferentes marcadores, sobre todo marcadores moleculares y estudios de filogenia, y tomamos un concepto de clasificación que se conoce como unidades discretas de tipificación, que había usado el doctor Michel Tibeirán, de Montpellier, para clasificar otros organismos. Y esas unidades discretas de tipificación, lo que definen es un conjunto de cepas que se encuentran genéticamente más relacionadas entre sí que con cualquier otra cepa, y que pueden justamente ser identificadas por medio de diferentes marcadores, ya sea genéticos, moleculares o inmunológicos, que tienen en común. Además tienen un correlato evolutivo. Entonces, por consenso, y de acuerdo a los diferentes marcadores que en el 2009 estaban disponibles, se clasificó la especie Trypanosoma cruzi, ¿sí?, en 6 unidades discretas de tipificación. Como se ve acá en la tabla, esta es la equivalencia de cada una de las unidades discretas de tipificación con diferentes clasificaciones previas que estaban en la literatura. Por ejemplo, acá Simodema, como les decía, que estaba basado en un estudio de isoenzimas, o Clonet, que estaba basado en los trabajos en el Instituto de Biología de Altura de Bolivia, del grupo de Tibeirán. Bueno, ahora toda la nomenclatura se unificó para estas 6 unidades discretas de tipificación. Ellas tienen, digamos, una identidad en cuanto al tamaño del genoma, a las familias multigénicas, en cuanto a las funciones. Si uno compara, por ejemplo, el contenido en familias multigénicas de cada una de estas unidades discretas de tipificación, acá podemos ver, según este esquema, que, por ejemplo, genes para transialidasas, mucinas, proteínas asociadas a mucinas, existe diferente número de copias, diferente representatividad relativa entre estos genes repetitivos
dentro de cada DTU y con respecto a los otros DTUs. Como un ejemplo de tantas características que permite clasificar, juntar, digamos, diferentes cepas en cada uno de estos DTUs. Por otro lado, dentro de cada una de estas unidades discretas de tipificación, que son los DTUs, también hay variabilidad, y hay bastante variabilidad. Por ejemplo, si acá vemos el contenido relativo de ADN, acá tenemos TCruci1, esta es una clasificación anterior, pero esta sería TCruci2, TCruci3, etc. Vemos que, por ejemplo, para TCruci2 y para TCruci3, diferentes cepas que pertenecen al mismo DTU, tiene mayor variabilidad de contenido en ADN, mientras, por ejemplo, TCruci1 tiene menor variabilidad de contenido de ADN y menor contenido de ADN. O sea que el genoma es más pequeño, en general, que el genoma de otras DTU como TCruci2, como se puede ver acá en esta figura de la derecha, que está, digamos, el tamaño estimativo del genoma de diferentes unidades discretas de tipificación, y si vemos genomas que miden entre 80 y 89 megabases, pueden ver que solamente cepas que pertenecen a TCruci1 corresponden a esta condición, y si vamos hacia el otro extremo, de genomas más grandes, de 150 159 megabases, solamente TCruci2 si tiene genomas tan grandes. Y en el medio tenemos todas las variantes posibles y diferente proporción de DTUs para estos tamaños de genoma. A su vez se ha reconocido, sobre todo trabajando con, ya sea en general con hemocultivos o con cultivos tomados del ciclo doméstico y del ciclo silvestre. Vemos acá en celeste, en este mapa, el ciclo silvestre de transmisión, en rojo el ciclo doméstico. Vemos que en realidad TCruci1 es el que está mayormente distribuido desde el sur de los Estados Unidos hasta Chile y Argentina, sobre todo en el ciclo silvestre, es decir, en insectos, vectores y reservorios silvestres. Y como se ve en rojo, hacia el norte de Sudamérica y todo Centroamérica, lo que uno encuentra con más predominancia en pacientes es TCruci1, en el ciclo doméstico. Mientras tanto, TCruci2 está mucho más sesgado a esta parte del cono sur, a Paraguay, el norte de Argentina, el norte de Chile, Bolivia y esta zona de Brasil central. Y solamente en esta zona de Brasil en el ciclo silvestre. TCruci3 particularmente se concentra solamente en el ciclo silvestre, prácticamente. Hay muy pocos casos, solamente de algunos brotes en pacientes. Lo mismo que TCruci4, que TCruci4 en realidad en pacientes es el secundario TCruci1, por ejemplo, en los brotes orales en Venezuela y en el norte de Brasil. Y también ha habido casos también por brotes orales en el Amazonas boliviano de TCruci4. Pero en el resto del mapa, TCruci4 en general está en reservorios silvestres. Por el contrario, TCruci5 y TCruci6 son los que más afectan a nuestras poblaciones acá en el cono sur, en Chile, en Argentina, en el sur de Brasil, en Bolivia y en Paraguay. Ahora bien, en paralelo, digamos, a esta nomenclatura empezaron a surgir trabajos donde detectaron otro Trypanosoma cruzi, que se aisló de murciélagos encontrados en Panamá, Colombia y Brasil, y fue denominado TC-BAT o T-Cruci-BAT, específico de murciélagos, y el grupo de la doctora Teixeira de Ouro Preto de Brasil analizó
una serie de genes mitocondriales, 12 genes mitocondriales, 37 genes nucleares, comparados entre este T-Crucibat de murciélagos y el resto de las DTUs, y propuso que, de acuerdo a estos árboles filogenéticos, T-Crucibat es otro DTU, o sea, es un T-Cruci. Como sabemos, los murciélagos tienen una gran variabilidad de tripanosomátidos, de tripanosomas, pero este es un T-Cruci. Y en los árboles filogenéticos está muy cerca de T-Cruci 1, es como hermano de T-Cruci 1, tiene un genoma más chico, y eso es con quien tiene más identidad nucleotídica en los genes analizados. Es decir, que tendríamos 7 DTUs, y según la información que tengo, hay creo que un solo trabajo en Colombia, en una niña, donde encontraron infección con TCBAT. Pero después no tengo más registro de TCBAT en pacientes, sino que está muy, digamos, asociado a murciélagos. ¿Qué implicancia tiene este tema de conocer las unidades discretas de tipificación? Un tema es en el diagnóstico molecular de la infección de la enfermedad de Chagas, porque la variabilidad que tenemos en estos genes puede tener un impacto en la variabilidad, la sensibilidad y la especificidad de los métodos serológicos y moleculares que se utilizan en diferentes regiones para el diagnóstico de la enfermedad. A partir del conocimiento generado por los proyectos genomas de las diferentes cepas de Trypanosoma cruzi, primero con la cepa híbrida C. ¿sí? Que sabemos que pertenece a la unidad discreta de tipificación T-Cruci 6, después a T-Cruci Silio X de T-Cruci 1 y otros trabajos posteriores, se vio que existe una variabilidad en secuencia y también en el dosaje génico de los genes repetitivos, que justamente son los que se usan como blancos moleculares en el diagnóstico. Y esto los alumnos que estuvieron en el curso práctico de diseño de primers, digamos, tuvieron en la clase, lo saben bien, que justamente para mejorar la sensibilidad en el diagnóstico molecular tenemos que trabajar con genes repetitivos. El problema es que el diagnóstico en Chagas se hace, a nivel molecular se hace mucho más difícil que, por ejemplo, el diagnóstico molecular de un virus, que sabemos que tiene un gen para cada partícula viral. Acá va a depender de la cepa el número de genes que tenemos, y entonces puede haber una variabilidad en la sensibilidad, no por el método en sí, sino por la cepa que estamos detectando. En ese sentido, en nuestro laboratorio nosotros encaramos con financiación de TDR hace algunos años un trabajo multicéntrico, que son todos los participantes, algunos de los cuales también están en este curso. Esto fue desde el año 2011. Encaramos un trabajo de poder consensuar métodos de diagnóstico molecular, pero pedimos a los participantes desde el taller internacional que trajeran sus muestras y preferentemente tipificadas. Y las que no estaban tipificadas las tipificamos nosotros. Después vamos a ver diferentes métodos de tipificación, para saber por lo menos a qué DTU pertenecían las muestras de los, digamos, los parásitos que estaban de las muestras clínicas de los pacientes de cada una de las regiones a las que pertenecían estos participantes. Y en general, los métodos moleculares estaban basados en dos targets, que son la secuencia de ADN satélite, ¿sí? Que es una secuencia repetitiva en tándem en el genoma nuclear del parásito, que tiene una unidad de repetición de aproximadamente 188 pares de bases, y que puede haber de 9.000 a 35.000 copias de acuerdo a la cepa del parásito, y la secuencia del minicírculo, que se utiliza para el diseño de los primers, las zonas conservadas, está conservada en todas las cepas, ambas secuencias son muy conservadas, por eso se han elegido para el diagnóstico molecular, y acá se amplifica esta región
Si los primers se ubican en esta zona conservada, se amplifica una región de aproximadamente 330 pares de bases en la PCR convencional, que es una región hipervariable que también se puede utilizar para estudios de epidemiología molecular, porque, digamos, tiene mutaciones que permiten hacer estudios de, por ejemplo, RFLP, de corte con enzimas de restricción, para ver la variabilidad entre diferentes parásitos. Y como decía antes, utilizando estos blancos moleculares repetitivos, lo que hicimos fue una validación de estos métodos de PCR consensuados que tuvo en lugar, que tuvo en cuenta, quiero decir, la sensibilidad analítica de los mismos de acuerdo a la unidad discreta de tipificación. Calculamos TCRUCI1, 3 variantes, porque incluso hay variabilidad, obviamente, dentro de cada unidad discreta de tipificación, TCRUCI1, TCRUCI2, hasta TCRUCI6. Pudimos ver que estos métodos que se utilizan para el diagnóstico molecular pueden tener una sensibilidad analítica muy similar cuando se utiliza el ADN del minicírculo como blanco molecular, y más diferencia de sensibilidad analítica cuando se utiliza como blanco molecular el ADN satélite. También, como acá podemos ver, otro parámetro importante a determinar es la especificidad analítica, es lo que se conoce como exclusividad con parásitos protozoarios que pueden estar relacionados porque pueden estar presentes en una misma muestra clínica o una misma muestra biológica, y se ve que en el caso de utilizar el kDNA como marcador, Trypanosoma rangeli también, si bien hace falta, digamos, poner más concentración, también reacciona, o sea, es amplificable con esta PCR diseñada para Trypanosoma cruzi. Sin embargo, cuando uno utiliza la secuencia de ADN satélite, Trypanosoma rangeli hay que poner mucha más cantidad, 1 picogramo por microlitro contra 0,06 centogramos para tener una cross-reacción. Y para Leishmania, bueno, que habría que poner mucho más. 10.000 a 100.000 veces más de contenido de ADN de Leishmania para poder tener un falso positivo por leishmaniasis con estos marcadores moleculares. Entonces, lo interesante es que de este trabajo es que, como en un mismo laboratorio con un mismo método de PCR, los diferentes participantes trajeron sus muestras, pudimos ver que, por ejemplo, los pacientes con TCRUCI1 en general tenían mucha más variabilidad en su carga parasitaria que los pacientes infectados con TCRUCI5 o TCRUCI6. Aquí en general había pacientes de la parte norte de Sudamérica, hasta México había pacientes sobre todo de Argentina y Bolivia, y acá había pacientes solamente de Brasil con TCRUCI2 y de Paraguay, y vemos que de acuerdo al linaje o al UDT, la carga parasitaria en pacientes crónicos también varía, es como un comportamiento que observamos en este trabajo. Otra de las parámetros que tener en cuenta en las unidades discretas de tipificación es la eficacia de las drogas trepanocidas. Como se puede ver acá, diferentes cepas que pertenecen a diferentes unidades discretas de tipificación tienen diferente susceptibilidad a estas diferentes drogas, como acá está el benidazol, el nifurtimox, que son las drogas disponibles en el mercado, el fexinidazol, que trabajos recientes de NDI, digamos, muestran que que es efectivo, y acá hay otras drogas que fueron más nuevas, que no fueron tan efectivos, se hicieron ensayaron en ensayos clínicos autorizados, como el posaconazol y el rabuconazol. Y se ve que para cada una de estas drogas, si la curva de inhibición es diferente de acuerdo a la cepa del parásito. Otro concepto interesante para tener en cuenta es del histotropismo clonal de Trypanosoma cruzi, que dice que, bueno, las diferentes cepas, poblaciones y linajes de parásitos justamente poseen diferentes propiedades biológicas, y entre ellas está el direccionamiento, la atracción hacia particulares tejidos del hospedero
y justamente de acuerdo a ese tropismo, la consecuente generación de los diferentes daños y patologías. Y esta fue una hipótesis del tropismo generada por el grupo de Sergio Pena y Andrea Macedo ya en el año 98 en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Por este concepto, si nosotros tenemos en la naturaleza una gran variabilidad de cepas que están infectando los vectores y los reservorios silvestres, cuando ocurre una infección en el hospedero mamífero, en este caso, en el ejemplo, en el ser humano, estas cepas se van a distribuir en los tejidos de acuerdo a su tropismo. Por ejemplo, acá tenemos en azul una cepa que supuestamente, por el ejemplo, tendría tropismo cardíaco y no circula tanto como esta cepa que está acá en color rojo, o tropismo por el sistema digestivo, como esta cepa que está acá en color verde. Ahora, cuando uno analiza, quiere ver la variabilidad, o quiere analizar, tratar de correlacionar la diversidad genética del parásito con la patología, uno en general lo que analiza son muestras de sangre. Pero ¿qué pasa? En un cierto momento, si hay una cepa que tiene menor tropismo protegido y circula más, en circulación es la cepa que vamos a encontrar con mayor probabilidad cuando hagamos un análisis. Y si a su vez el análisis lo hacemos a partir de un cultivo in vitro, de un hemocultivo, de una muestra de sangre, también va a haber una competencia entre los parásitos por este medio de cultivo, y quizás lo que vamos a nosotros tratar de correlacionar como la cepa responsable de lo que le pasa a este paciente, quizás no sea la cepa responsable de la enfermedad de este paciente, sino es la que pudimos obtener en el cultivo. Justamente por el tema del histotropismo clonal, que quizás habría que hacer un análisis secuencial durante bastante tiempo, tomar diferentes tipos de muestras de un paciente para poder tener idea de toda la variabilidad genética que puede circular. Entonces, en este contexto se vuelve necesario la búsqueda de parásitos en los diferentes sitios de las lesiones, lo que obviamente esto no es posible en un ser humano vivo. La caracterización directa, y la caracterización directa que evite justamente lo que recién decía, una selección artificial durante el cultivo o incluso durante el pasaje por modelos experimentales. Siempre estamos viendo una parte, digamos, de la realidad. Pues ahora me gustaría mostrar algunos ejemplos interesantes de escenarios de la enfermedad de Chagas que constatan esta diversidad genética y la existencia de este histotropismo clonal. Para eso uno puede utilizar diferentes marcadores moleculares. Los que identifican directamente las unidades discretas de tipificación, que como dije son marcadores nucleares y también hay mitocondriales, que son variables entre los linajes, pero conservados dentro de cada linaje para poder justamente juntar las cepas que pertenecen a la misma unidad discreta de tipificación. En general se utilizan secuencias ribosomales o la secuencia intergénica de Minexon, o secuencias, por ejemplo, codificadas por el maxicírculo como la citocromoxidasa, y también uno puede hacer una tipificación dentro de cada unidad discreta de tipificación, utilizando regiones más variables, que sí son variables dentro de cada una de estas unidades discretas de tipificación, que son, por ejemplo, los microsatélites o la región variable del minicírculo que comenté antes. Y uno puede hacer con eso diferentes tipos de experimentos como secuenciación directa de productos de PCR, como cortes de restricción de productos de PCR, conocido como PCR-RFLP, PCR-LSCP, que es después de una PCR, es otra reacción de PCR con baja rigurosidad en el pegado de los primes, entonces es parecido a un rapid. Bueno, algo de esto ya vieron en la clase de primers que dio Arturo. Entonces, un primer ejemplo para contarles es lo que nosotros observamos en un análisis de pacientes inmunosuprimidos por trasplante de órganos. Son todos pacientes con una enfermedad de Chagas, con cardiopatía chagásica terminal, que requerían un trasplante cardíaco, es decir, que se les explantó el corazón que causaba la enfermedad, se les puso un corazón nuevo, y debido
al tratamiento con inmunosupresión para evitar justamente el rechazo de injerto. Estos pacientes que se inmunosuprimen tienen el riesgo de tener una reactivación de la enfermedad de Chagas. Una reactivación significa que esta enfermedad de Chagas que estaba crónica en estos pacientes, que le causó la cardiopatía, se va ahora a manifestar como una enfermedad aguda, que puede causar otras patologías e incluso puede afectar al nuevo corazón implantado, causar una cardiopatía ahora chagásica aguda. Entonces, en ese trabajo, nosotros tomamos muestras del explante, o sea, del corazón enfermo, y después del trasplante tomamos muestras a diferentes intervalos según un protocolo con las instituciones de salud que estaban implicadas en el trabajo, de tomar muestras secuenciales de sangre, y en el caso de que hubiese un evento de reactivación clínica que se manifiesta en general por chagomas, ¿sí?, en la piel, en general en las piernas o en los brazos se manifiestan estos chagomas. Si uno hace una biopsia de un chagoma es como un tumor lleno, ¿sí?, de parásitos. Entonces nosotros, acompañando a la rutina del seguimiento de estos pacientes, para ver si tenían reactivación y para ver si tenían rechazo del órgano implantado, tomábamos muestras acá del explante, se tomaron 4 zonas del corazón explantado para analizarlo tanto por anatomía patológica como por el método de parasitología clásica y justamente también por métodos de amplificación génica, para ver si había presencia de parásitos, y si había presencia de parásitos, para ver qué UDT, qué unidad discreta de tipificación, pertenecían y qué otra variabilidad, incluso intralinaje, podía haber. Y esto lo hicimos secuencialmente dentro, digamos, para cada uno de los pacientes, una serie de 16 pacientes, y también para poder comparar entre paciente y paciente. Y bueno, nos encontramos con una sorpresa, con un resultado interesante, es que los pacientes que en el momento del trasplante no tenían parasitemia detectada, ni siquiera por métodos moleculares, muchos no tenían parasitemia, sí encontrábamos en el corazón explantado parásitos. En general pertenecían a T. cruzi 5, son pacientes argentinos. En algún caso también nos llamó la atención que encontramos en una proporción mayor de la esperada T. cruzi 1, cuando hasta ese momento T. cruzi 1 se había descrito solamente en el ciclo silvestre, por lo menos en Argentina, y acá encontramos que estaba adentro del corazón de algunos de estos pacientes afectados con cardiopatía chagásica crónica, y a medida que aumentaba la parasitemia después del trasplante, encontramos que no siempre aparecía la misma unidad descrita de tipificación en la sangre cuando el paciente se empezaba a reactivar, sino que en algunos pacientes tenían parásitos que correspondían a una unidad descrita de tipificación en el corazón, y otra aparecía en la sangre, y otra, o la que estaba en el corazón originalmente, aparecía en las biopsias que se tomaban de la piel, o en algunos casos de cardiopatía aguda por inmunosupresión, aparecía justamente otra variante del parásito. Es decir, que encontramos que en un mismo paciente puede haber mezcla de cepas que corresponden a diferentes unidades discretas de tipificación. Y que evidentemente eso también constata la teoría del tropismo tisular clonal, porque encontrábamos en algunos órganos, en algunos corazones, unas cepas, y después en la sangre encontrábamos otra. Si queremos analizar esto no a nivel de unidad discreta de tipificación, sino ir con marcadores más variables, como les conté recién, aprovechando la secuencia del minicírculo que permite
levantar ADN por PCR con alta sensibilidad directamente en muestras clínicas, lo que es bastante, digamos, difícil de conseguir. Lo que uno puede tener es como fingerprints de los cortes de restricción del amplicón del minicírculo de 330 pares de bases tomado de las muestras de los pacientes. Y entonces si uno ve, por ejemplo, acá, en estas electroforesis poliacrilamida, H, por ejemplo, es el explante, es el BS es el septum ventricular del corazón de este paciente, y uno ve este bandeo que hay. Si en este caso es una mezcla de linajes, cuando empieza a inmunosuprimirse el paciente después del trasplante, que es semana 1, semana 7, semana 13, y en la semana 12 ya tiene una biopsia endomiocárdica positiva, es decir, que empezó a tener problemas en el nuevo corazón. Vemos que el bandeo de minicírculos en los diferentes tiempos es el mismo, pero es diferente con el original. Es parte del bandeo original, es decir, que lo que acá podemos interpretar es que uno de los clones que estaba en el corazón del paciente quedó en el paciente, y con la inmunosupresión empezó a proliferar, ¿sí? Hasta que fue que causó la reactivación clínica que le causó una nueva cardiopatía aguda a este paciente. Acá vemos en algunos casos de los explantes para el paciente número 5, que encontramos nidos de amastigotes, pero esto es muy difícil de encontrar, no es lo más común. Por eso acá estas técnicas moleculares son muy útiles. En otros casos, por ejemplo, acá en el caso 7, vemos, por ejemplo, que en diferentes zonas, cortes del corazón explantado, el bandeo es muy diferente. O sea, que acá tenemos mucha más variabilidad. Tenemos una infección multiclonal, acá, de Trypanosoma cruzi impresionante, y cuando prolifera hay cualquier cantidad de bandas. Hay una mezcla acá tremenda de bandas en la muestra de sangre tomada de sangre periférica de este paciente en diferentes tiempos. Y otro ejemplo acá, por ejemplo, en este caso, es otro caso. Acá era un paciente infectado con T-Crucis 6, y casi todas las variantes que encontrábamos eran muy similares. Era casi todo el mismo bandeo, tanto en el corazón explantado, como en la sangre, como en la biopsia endomiocárdica, y en el chaboma de este mismo paciente. Como que acá había menos variabilidad clonal, y entonces es lo que vemos que siempre prolifera una variante con el mismo perfil de restricción para los minicírculos. Bueno, otra utilidad de esta tipificación interesante es en el caso de pacientes de receptores sanos, de pacientes que no están infectados, que por una emergencia son trasplantados, reciben un órgano de un paciente con Chagas. Y esto se hace, por lo menos en Argentina se hace porque a veces no hay tiempo de analizar para Chagas al dador y a los órganos dadores, y después, bueno, si el paciente se demuestra que tiene una infección aguda por contagio por un trasplante, se lo trata con mesnidazol, y en la mayoría de los casos responde. Pero en este caso es interesante que también fue un trabajo nuestro, que descubrimos de casualidad, porque recibimos de diferentes hospitales muestras para hacer diagnóstico, ¿sí?, de pacientes que habían recibido un órgano de un dador con Chagas. Y en este caso encontramos, bueno, era un trasplante, digamos, este era trasplante de pulmón, este era trasplante hepático, este era trasplante renal. En estos dos casos, de trasplante de pulmón y trasplante renal, se infectaron a los 32 días, ya la PCR daba positiva del trasplante, acá a los 98 días daba positiva la PCR, tenía el mismo DTU, encontramos que era T-Crucis 5, entonces fuimos más allá y analizamos de esta PCR de minicírculo
cortamos con enzimas de restricción, hicimos geles y vimos que la población era muy similar, ¿sí? Aparte de ser el mismo DTU, estos con diferentes grupos de enzimas de restricción, A y B del paciente A, una muestra de sangre del paciente A, B del paciente B, tienen el mismo perfil, entonces ahí empezamos a consultar a los hospitales, cosa que nosotros no sabíamos, que estos órganos de estos dos pacientes de diferentes hospitales habían pertenecido a un mismo donante. Entonces, es un ejemplo de cómo uno puede buscar esta tipificación molecular para ver el origen, digamos, de una infección. Acá tenemos otro caso en el cual vemos que tenemos uno de los pacientes, esto es un donante seropositivo, que donó 2 riñones, uno fue a un paciente, otro a otro paciente, uno no se infectó, o sea que estuvo bien, este sí se infectó, y además tuvo un compromiso del sistema nervioso central. A los 93 días después de la infección, tenía parásitos no solamente en sangre, sino también en líquido cefalorraquídeo. Y cuando analizamos, era T-Cruci5, pero cuando analizamos por los perfiles de restricción del minicírculo, que es más variable, encontramos que el sistema nervioso central ya había otro bandeo, es decir, que ya empezaba a haber clones con tropismo para el sistema nervioso central que no estaban circulando en la sangre del paciente. Otro de los escenarios clínicos o epidemiológicos donde uno puede constatar la importancia de la diversidad del parásito es en el caso de la transmisión vertical materno-infantil, donde en ese trabajo se vio que diferentes genotipos de Trypanosoma cruzi pueden dar lugar a un diferente comportamiento, una diferente respuesta de defensa del ambiente placentario en la infección crónica, en este caso en la infección experimental. En este ejemplo tenemos ratones, un grupo de ratones que fue infectado con una cepa clonal, un clon, que pertenece al linaje T-Cruci1, al UDT T-Cruci1, que no produce infección congénita en ratones, más fue aislado de un paciente con cardiopatía, y otra cepa que pertenece al linaje T-Cruci6, que sí fue aislada de un caso humano congénito. Nosotros infectamos estos ratones hembra. Cuando llegaron a cronicidad, se las hicieron aparear y después se tomó muestras del microambiente placentario, donde se hizo el siguiente análisis. Primero a nivel histopatológico, que esto hicimos en colaboración con Ulrike Kemmerling, que nos, digamos, con su expertise para poder entender qué pasaba en el tejido. Vimos que el comportamiento del tejido, ese placentario, en los ratones era diferente de acuerdo a la cepa con la cual se había hecho la infección, y había mucho más daño en la cepa congénita. Y también vimos que había una diferencia cuando hicimos microarrays de las muestras placentarias, vimos que había muchos más genes de expresión diferencial que se expresaban diferencialmente justamente con la cepa congénita que con la cepa no congénita. Y además vimos que había genes regulados positivamente y negativamente en forma diferencial por una cepa y otra cepa, y algunos genes que también, digamos, se expresaban en las placentas independientemente de la cepa. O sea, con respecto a una placenta no infectada, la placenta infectada, independientemente de la cepa, expresaba determinados genes, pero para otros genes eran específicos de la cepa con la cual se habían infectado los ratones, lo que muestra que efectivamente las cepas de Trypanosoma cruzi diferentes pueden generar una respuesta diferente en el hospedero. En este caso en particular, en el escenario placentario que tiene que ver con el Chagas congénito. Me faltó decir acá, me falta la diapositiva, no sé qué pasó con esa diapositiva, pero cuando fuimos a ver en los tejidos de placenta, efectivamente la cepa congénita tenía mayor carga parasitaria, mayor expresión de sus RNAs
que la cepa no congénita, que estaba más presente en sangre periférica de los ratones, y esto también tiene que ver con el tema que hablamos del istropismo clonal. Otro de los escenarios es, como dije antes, la relación entre las cepas de Trypanosoma cruzi y el tratamiento de los pacientes con Chagas. En este trabajo, que es el ensayo clínico autorizado con la prodroga del rabuconazol E1224, que fue realizado por la Iniciativa para Medicamentos de Enfermedades Desatendidas. En este ensayo clínico se utilizaron diferentes ramas de esta nueva droga, comparado con el besnidazol, o sea, la droga de referencia, y también con un grupo placebo. Y los pacientes se trataban por 8 semanas, salvo una rama de dosis corta, que se trató por la mitad de tiempo, y luego se siguieron durante un año. Y se tomaban muestras al inicio del tratamiento, al fin del tratamiento, a los 4 meses, 6 meses y 12 meses. Bueno, el resultado del ensayo clínico fue que mientras el besnidazol, que es la droga clásica, dio un 80% de éxito, acá está el 19% de fracaso terapéutico, porque uno por PCR mide la falla terapéutica, fue contundente la falla terapéutica generada por la nueva droga para la disolución de todos los involucrados en el ensayo clínico, ¿no? Como se puede ver en esta diapositiva, acá vemos la carga parasitaria medida por PCR en tiempo real, con uno de los métodos que se vio en la clase, en la práctica, se ve que de un valor inicial de carga parasitaria, todos los pacientes, salvo el grupo placebo que está en negro, que mantienen la carga positiva, obviamente, que no están tratados, los demás bajan la carga, se hace indetectable, pero, salvo en el caso del besnidazol, que se mantiene indetectable, que está acá abajo en verde, según la dosis y el tiempo de tratamiento con la nueva droga, empieza a haber una recidiva de la carga parasitaria. Es decir, que el éxito de la eficacia del tratamiento fue transiente, nada más. Entonces nosotros lo que nos interesó es ver si había una correlación entre esta respuesta de los pacientes o de los parásitos que infectan a los pacientes a estas diferentes ramas de droga. Entonces lo que hicimos fue a todas las muestras que tenían una cierta cantidad de carga parasitaria, tanto en el tamizaje como en el seguimiento, utilizamos 2 marcadores moleculares. Uno, el marcador de ADN satélite, que es el que comenté antes, que es el genoma nuclear repetitivo, que es muy conservado, pero sin embargo hay SNPs, es decir, mutaciones puntuales, que pueden permitir diferenciar una cepa de la otra, esto por secuenciación, y, como comenté antes, también estudiar la región hipervariable del minicírculo, que se puede amplificar por PCR con alta sensibilidad, uno corta con enzimas de restricción, y puede ver el fingerprinting, digamos, del parásito que está presente en la muestra de ese paciente. Alejandro, te quedan unos 5 minutitos. Bueno, voy redondeando. Bueno, eso lo paso, nosotros sabíamos que esos son diferentes estudios moleculares con el ADN satélite que se ve los SNPs que nos permiten caracterizar con mayor sensibilidad los linajes. Y lo que vimos, que tanto en el grupo placebo como en las diferentes ramas del ensayo clínico, ya había variabilidad de linajes en estos pacientes, por lo menos de copias del ADN satélite, que correspondían a cepas híbridas, generalmente T-Cruci5, que son pacientes de Bolivia, y en algunos casos a T-Cruci1, que son las cepas, digamos, que más proliferan en Bolivia. Y lo que vimos analizando también acá el ADN del minicírculo, que la distancia genética, comparando los diferentes fingerprints para cada paciente
del momento del tamizaje, o sea, antes del tratamiento, cuando empieza, digamos, a tener una recidiva post-tratamiento, es decir, hacerse como refractario o resistente al tratamiento, veíamos que las distancias genéticas entre las poblaciones eran muy parecidas, ¿ven? 0,41 de 2 meses al tamizaje, 0,44, 0,50, 0,47 en promedio, esta es la mediana, para el placebo. Pero para los otros grupos también eran parecidas, es decir, que aparentemente no había algo particular, la selección de un parásito resistente, ¿sí? Que se seleccionó por la droga y fue el que proliferó. El único caso más diferente de distancia genética que encontramos es en el caso del Benidazol, con una distancia de 0,81. Ah, perdón, me olvidé de explicar qué significa este valor. Cuando la distancia genética entre dos fingerprints de un paciente es de 0, es la distancia genética de Jacquard, significa que la población es igual, ¿sí? Cuando es 1, la población es totalmente diferente. No hay ninguna banda que comparte entre sí. Entonces, si tenemos 0,8, estamos cerca de 1, es muy diferente una población de la otra. Si tenemos 0,4, 0,3, no es tan diferente. Y ese es, digamos, sería el criterio. O sea que acá sí podría haber pasado algo, una cepa realmente diferente, resistente, pero fue un único caso que tuvimos. Entonces no pudimos seguir caracterizándolo y después volvió a ser negativo. Bueno, en conclusión, que esto acaba de salir ahora la Galley Proof, ayer recibimos la Galley Proof trabajo, que va a salir publicado, lo que vimos, que una pregunta que se tenía, digamos, con respecto al tratamiento, por lo menos para el rabuconazol, que la similitud que encontramos en el polimorfismo genético de las poblaciones parasitarias detectadas antes y después de tratamiento con esta droga respecto a lo que observamos en el grupo tratado con placebo, es decir, que esto marca como la historia natural de su infección, al menos durante un tiempo corto de 1 año, porque es que no recibió tratamiento, sugiere que estos eventos de falla terapéutica que tuvieron estos pacientes no es un problema de presión selectiva sobre clones resistentes. No es que en estos casos hubo un crucio resistente a la droga, al Benidazol o al EDOC24, sino que simplemente sigue la misma fluctuación natural del paciente tratado con placebo, es decir, no tratado, de la policlonalidad que tiene la infección crónica. Por eso es que aparecen a diferentes tiempos, en diferente proporción, las diferentes cepas. Bueno, para terminar, dar algunas indicaciones de cuáles son los desarrollo y la validación de los métodos de tipificación molecular. En general, hay diferentes estrategias, pero las que, digamos, se utilizan sobre todo para poder trabajar directamente con muestras biológicas y no solamente con cepas aisladas por cultivo, son PCRs donde se diseñan primers en las zonas flanqueantes a las zonas polimórficas. Como en este caso, de la secuencia intergénica de Minexon, se genera acá un primer en común, y acá primers diferenciales, y debido a que en algunas cepas o algunos linajes tenemos acá una inserción, por ejemplo, 50 pares de bases, otra de 7 pares de bases en este caso, esta amplificación va a causar productos de amplificación justamente de diferentes tamaños moleculares. Entonces, en un gen de agarose, uno puede determinar de qué unidad de identificación se trata. Y así trabajando con diferentes genes y con diferentes PCRs, acá son la sección intergénica del Minexon, acá es el gen de 24S para la RN24S ribosomal, acá es algún otro gen, se arma lo que se conoce como un algoritmo, ¿sí? de tipificación molecular, que hace que después de toda seguidilla secuencial de reacciones de PCR, que depende de qué nos dé al principio, cuántas tenemos que hacer, o sea que pueden ser 2 PCRs más o 9 PCRs más. Si nos da esta banda, por ejemplo, acá es fácil porque este cruce 1, son 2 PCRs más, acá se hace más complicado, podemos llegar a tener, según el diseño que hicimos, y esto se explicó, digamos, más detalle, todo este tema del diseño en la clase práctica, podemos tener un algoritmo para poder clasificar las 6 unidades discretas de tipificación.
y en este caso pongo una sensibilidad, ya que es por PCR, que puede ser utilizado para muestras biológicas y muestras clínicas. Esto lo voy a pasar, es un mapa que hicimos en diferentes pacientes en Argentina, y la otra estrategia posible es utilizando las sondas TACMAN, porque utilizando un equipo de PCR en tiempo real con varios canales diferentes de fluorescencia, uno puede utilizar diferentes sondas con diferentes fluoróforos para cada uno de los marcadores, así que desarrollamos también un algoritmo de tipificación molecular de las 6 unidades discretas de tipificación con diferentes juegos de sondas, y esto es lo que tiene la ventaja, primero que es, bueno, es más rápido, es automatizable, es que uno puede hacer una vez que uno sabe el linaje, uno puede hacer una cuantificación específica del linaje de una muestra de un paciente, trabajando directamente con la sonda, ¿sí? Y los premios correspondientes una vez que uno lo detectó. Ya para cerrar, lo que me interesante como concepto para que tengan en cuenta que uno lo que tiene que hacer cuando está puesta a punto estos desarrollos es también ver la sensibilidad analítica y el rango reportable de la PCR en tiempo real para cada uno de los linajes por separado, y después lo que tiene que hacer es también hacer mezclas de un linaje con respecto al otro, con cepas de referencia, para ver, en el caso eventual de tener un paciente infectado con más de un linaje, cuál es mi capacidad de resolución. O sea, cuál es la mezcla que tengo que tener para que me pueda detectar los dos linajes y en qué momento, si yo pongo 10-1, por ejemplo, lo detecto, si pongo 100-1 ya no lo detecto. Si en qué momento pierdo ese poder de resolución. O sea que eso es parte de la puesta a punto que tengo que hacer en ese caso. Bueno, y como así, digamos, se puede hacer para las unidades de identificación, y ahí termino. Uno puede elegir con genes en común, pero con zonas heterólogas, por ejemplo, diferentes especies de tripanosomas. Como acá, con dos zonas diferentes, podemos hacer una PCR que por un lado detecte Trypanosoma cruzi y por otro lado Trypanosoma rangeli, que tienen los dedos en común. Y con esto los dejo tranquilos. Gracias. Fin. Gracias, Alejandro. En todo caso, le recuerdo a los estudiantes que el workshop de diseño de primers parte hoy día de nuevo, se repite, entonces los que tienen más dudas hoy día en la tarde le pueden hacer, digamos, preguntas más específicas a Alejandro y a Arturo. Yo creo que como tenemos un tiempito para una pregunta cortita. Lisa, adelante. Ay. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la presentación. Menos mal, es una pregunta cortica. Yo siempre he tenido una pregunta con respecto a Trypanosoma cruzi y es justamente relacionada con la clasificación genética, porque no sé si uno en otros tripanosomas como Rangeli encuentra subespecies o en otros protozoos encuentra ensamblajes o subtipos, porque exactamente acá se clasifican DTUs que no aparecen en otros parásitos. Sí, bueno, es una pregunta que en realidad es, la clasificación en UDTs simplemente fue por ese consenso que se armó en entre diferentes investigadores, y que nos pareció que era la forma más razonable de poder tratar de unir los diferentes grupos de tripanosomas de acuerdo a los diferentes marcadores que se concebían, pero eso también, como siempre, es una forma arbitraria de clasificación. Sí, lo que se puede, existe bibliografía donde uno puede seguir hipótesis evolutivas sobre el origen de estos DTUs. Aunque hay diferentes escuelas para eso, que se basan en diferentes tipos de genes, y de acuerdo si uno se basa en genes mitocondriales o genes nucleares también, está la teoría de los dos ancestros, la teoría de los tres ancestros, y realmente creo que cuando tengamos mucha más información a nivel de genomas completos, vamos a poder tener por ahí una idea más cabal, pero no sé si tiene tanta importancia. Tiene importancia para poder ordenar un poco el conocimiento y poder asociarlo a lo que más nos interesa, que es el comportamiento biológico del parásito en cuanto a los ciclos de transmisión y en cuanto a la enfermedad. Pero me imagino que a medida que
que uno pueda aislar más cepas y demás organismos, van a surgir más variantes. Por ejemplo, en México hay muy poco conocimiento de parásitos y cuando se ven cepas de México se ven que hay otras mutaciones, hay otras variantes. Esto es algo muy dinámico, así que puede también cambiar en algún momento. ¿Sí? Así que por ahora sí que hay un correlato, como te puedo decir, evolutivo, de las cepas híbridas, por ejemplo, TQC5, TQC6, TQC3 y TQC4, y parentales TQC1 y TQC2, pero no hay un 100% de certeza, digamos, de que esto es así. No sé si te contesté a mi pregunta o te confundí más. No, sí, Porque sí me realmente estaba contestaste. confuso. Sí me contestaste. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. A ver, le voy a dar la palabra al estudiante Alejandro Fernández y después Rodelo y después pasamos a la charla de Guille. Hola, me pareció bastante interesante la clase que dictó. Yo vengo de un área completamente distinta. Yo previamente trabajaba con genómica del cáncer y actualmente me cambié a trabajar con la doctora Ulrike en lo que es respuesta hospedero-patógeno. Basándome en esto, me han surgido varias ideas en el transcurso de su clase y además de eso, también he conversado con la doctora Ulrike por lo mismo. Sucede que tengo, y también considerando los datos que ha mencionado en su clase, si consideramos la genómica diferencial que existe en cada una de las variantes de, más bien, las cepas, es posible establecer quizás en un modelo de estudio murino celular efectos diferenciales que se van a establecer tanto en tejido, en respuesta genómica diferencial, genética, respuesta en el hospedero. Entonces, estaba evaluando la posibilidad de si es posible, no sé si es que me puede ayudar en esto, en un modelo murino con diferentes cepas o cepa específico, podemos ir viendo la respuesta del hospedero y la respuesta del tejido en función al patógeno. En este caso, los diferentes cepas de tripanosoma, que se puede ver considerando también el histotropismo, ¿o no? Bueno, uno de los ejemplos que di en la charla tiene que ver con eso justamente, cuando hicimos un experimento en ratones, ¿sí? Infectados con diferentes cepas para ver el tropismo placentario, y eso se han hecho trabajos también para ver el tropismo cardíaco, cardiodigestivo con diferentes modelos experimentales. Y en el caso de los ratones, del ejemplo que mostré justamente, hicimos transcriptómica, en ese caso con microarrays, para ver justamente la respuesta de la placenta ante diferentes cepas. Y es lo que encontramos, justamente, respuesta diferencial, genes de expresión diferencial, que tienen que ver con el sistema inmunológico, con diferentes sistemas de defensa contra, digamos, patógenos que tiene la placenta. Justamente es muy... de hecho, ahora lo estamos haciendo con otros modelos, por ejemplo, con modelo de feroides también lo estamos empezando a hacer. También placentario, infectando con diferentes cepas y ver cómo es la respuesta del hospedero. Así que sí, justamente eso es una de las posibilidades para estudiar mejor la relación entre parásito y hospedero. Entonces, Tal cual. como último comentario, entonces es posible, no sé, realizar a partir de tejido fijado, formalina o, dependiendo del fijador, y parafina, establecer con esto, no sé, luego hacer un NGS, establecer, ver los cambios que pueda tener el patógeno, el tejido circundante. Entonces todo esto es, para mí personalmente, como tecnólogo médico de la especialidad de morfo, se me abre una brecha enorme con la que se puede abordar la tripazonomiasis. De acuerdo a lo que vos quieras obtener, vas a tener que usar diferentes protocolos. Si uno quiere hacer transcriptómica, en general no se utiliza el tejido fijado, sino que la muestra se toma en un buffer especial, como el RNA laser, que te conserva intacto el ARN, y después hay una serie de pasos, ¿sí? Técnicos para hacer el ADN copia, después hacer una library y hacer el RNA-seq, ¿sí?
para analizar justamente los genes de los hospedero que se expresan en esa infección. Eso va a depender, es muy protocolo específico de cada modelo que hagas, Claro. ¿no? Porque lo que dijiste de parafina es medio delicado porque tiene que ser, para biología molecular, tiene que ser un parafina especial para biología molecular esterilizada, baferiada, PBS del 4%, etc. Y RNA no vas a poder ahí analizar, sí, capaz de hacer PCR, sí, hacer ADN como se hace de muestras de archivo, pero te va a dar una información. No, pero se pueden realizar modificaciones del fijador para mantener de mejor manera el ARN. De Sí, hecho, hay muchos, digamos, hay protocolos y hay directamente estandarizados en la bibliografía que una vez que tenga uno claro lo que quiere hacer, después hay muchos protocolos ya puestos a punto para eso. Así que, bueno, cualquier cosa, igual estemos en contacto. Si, ya, porque en cáncer yo realizo eso, pero ahora estoy cambiando el contexto, no en cáncer, sino en claro, tripanosoma, entonces me pareció como, ¿se puede hacer esto igual? sí, también se puede hacer, totalmente. Gracias. Súper. Bien cortito, Carlos, pues si no, le estamos quitando tiempo. Es un minuto de sí o no, creo, porque después charlamos mejor. Excelente, Alejandro, como siempre, gracias. Te quiero preguntar el TCBAT si hay un método de tipificación o determinación. ¿Cómo decir? Yo estuve buscando la bibliografía y bueno, ¿cómo es TCBAT? Es decir, En general es como muy parecido a T-Cruci1, entonces con los marcadores comunes hasta ahora de las unidades expresas de tipificación, te da como T-Cruci1. claro, Por porque ahora lo que sé, Pero la pregunta es, ¿por qué lo sacan de T-Cruci1 porque si a nivel tiene de un PCR secuenciación, específico? claro, a nivel de secuenciación hay a otras mutaciones, ¿no? Con muchos genes, que es el grupo general de Teixeira, ¿no? Que se insiste Sí, con sí. eso y entonces quedan separados. Entonces, digamos, uno tendría que, para poder tipificarlo, tendría que diseñar a propósito, ¿sí? Sistemas de PCR teniendo en cuenta esas mutaciones diferenciales. Pero me parece que no hay tanto interés en general para hacerlo, ¿no? Por eso creo que, Claro. que yo tengo entendido no se ha hecho, sino que se hace secuenciación total de... Tampoco sé si hay genoma ya hecho de TCBAT, me parece que no. No. Mm. Gracias. Gracias, Alejandro, otra vez, lindísima clase, igual que siempre.